Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Sean bienvenidos nuevamente a esta su serie y su canal Hablemos de Historia Venezuela. El día de hoy les vamos a ofrecer la tercera y última entrega de la grabación que hicimos con la Asociación de Venezolanos en Hungría sobre la batalla de Carabobo. Recordaremos que en la primera parte explicamos todo el proceso mediante el cual se gestó la guerra de independencia en Venezuela. En la segunda parte explicamos la campaña y la batalla de Carabobo como tal. Y ahora en esta tercera parte, que empieza con una pregunta sobre la participación de la Legión Británica, el punto medular es la vigencia histórica, las lecciones que quedan para la actualidad de lo que ocurrió en el proceso y en la batalla de Carabobo como tal. Así que esperando que disfruten esta última entrega, quedamos de ustedes y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Antes de terminar la presentación sobre la batalla, ¿podría usted darnos un contexto sobre la participación de la Legión Británica? ¿Cuál fue el interés de la corona británica en brindarle apoyo a Bolívar en esta gesta? Sí, mira, el apoyo británico lo venía gestando Miranda desde mucho tiempo atrás. La diferencia fue que Miranda no tuvo éxito. Y a veces no tuvo éxito porque no logró convencer a los británicos y a veces no los tuvo porque había circunstancias políticas superiores que excedían a la posibilidad que a lo mejor los británicos tenían, el interés que los británicos pudieran haber tenido en apoyarnos, ¿no? ¿Y cuáles eran esas circunstancias superiores? Por ejemplo, bueno, cuando Napoleón y Francia se convirtieron en un enemigo común. Entonces Inglaterra le dijo a Miranda, bueno, viejo, ¿cómo te voy a apoyar yo a ti a una guerra con España cuando España es mi aliado en la guerra contra Francia? Es decir, yo no, ahí aplicó un poco el tema del enemigo de mi enemigo es mi amigo, pues, ¿no? Entonces, obviamente Inglaterra no iba a hacer absolutamente nada en contra de España mientras que ambos estuvieran enfrentando a Napoleón, ¿no? Bolívar siguió trabajando mucho ese apoyo. López Méndez y Bello, que quedaron en Inglaterra, fueron muy activos en seguir cultivando el apoyo inglés. Recuerden que ellos habían sido enviados desde 1810, justamente para lograr el reconocimiento de Inglaterra a la nueva República de Venezuela, y se mantuvieron muy activos en tratar de que apoyaran, ¿no? Al final, entre el final de los años 16, sobre todo el 17 e incluso el 18, empiezan a llegar contingentes llamados en genérico la Legión Británica, porque el grueso de lo que venía eran británicos. Pero hay que decir que allá había gente de otras nacionalidades, europeos, había muchos irlandeses, por ejemplo, ¿no? Entre otros. Había hasta alemanes, pero para que se sepa que eso que llamamos en general la Legión Británica en realidad no era solamente de británicos. ¿Okay? Hay que dejar claro en algo, ¿no? Esa gente no vino tampoco nada más por un sentimiento altruista de vamos a ayudar a estos tipos a que se terminen de independizar porque viva la libertad y nosotros somos solidarios con todos los pueblos que pelean por ella y tal, ¿no? Por supuesto que había una compatibilidad de intereses, si no, no hubieran venido. Pero todo eso que vino era un ejército pago. ¿Okay? De hecho, hay algunos historiadores que llegan a maltratarlos, a decir que son un ejército de mercenarios. Yo no llego a ese punto, porque yo creo que muchos de los que vinieron, la mayoría de los que vinieron sí tenían ideales, ¿no? Y para mí ahí hay una diferencia importante, aunque te paguen, entre las razones que realmente te mueven. Obviamente el pago era importante porque nadie vive del aire, pero digamos que en la mayoría de los que vinieron sí había algo de ideales en cuanto a la causa para la cual estaban peleando. Y veían en los españoles un enemigo a vencer, ¿no? De hecho, habían sido sus propios enemigos en las guerras anteriores. Pero vamos a estar claro que eran básicamente un ejército extranjero pago. ¿Okay? Pago. O sea, se le pagó lo que había que pagarle para que vinieran a pelear, ¿no? Entonces, digámoslo así, resumamos la respuesta en esto. Había una larga trayectoria trabajando el apoyo inglés y que además se terminó consolidando por un tema de que había terminado la guerra con Francia, había sido derrotado Napoleón
y además había una causa común contra España que digamos, era un punto de unión y bueno, y además se les contrató y se les pagó porque había los recursos para eso. Gracias, doctor Heredia. Ahora, a modo de reflexión, tomando un punto que usted decía, que el 24 de junio, aunque exista un lugar común que se nos viene por el colegio, por educación, por todo, que dice que, bueno, 24 de junio marcó el fin de la independencia contra el reino español y se consagra nosotros como un Estado, una república separada, pero es como usted dice, un lugar común, pues es simplemente una batalla decisiva dentro de todo este proceso, de toda esta gesta admirable que llevaron adelante nuestros próceres. Sin embargo, este 24 de junio, además de ser una batalla decisiva, también yo creo que se ha materializado como un aporte enorme de nuestro país para nuestro continente. Quisiera verlo esto hoy en día desde nuestra actualidad, en retrospectiva. A mí me parece admirable cómo Venezuela, que era una capitanía general, pudo albergar esta gesta y pudo apoyarla de tal manera que contribuyera tanto a lo que es hoy en día la geografía y la geopolítica y toda la realidad latinoamericana actual. ¿Cuál diría usted brevemente que serían las grandes consecuencias de este 24 de junio para hoy, para nosotros como venezolanos modernos? Sí, mira, el aporte de Venezuela es fundamental en toda la causa de la independencia de América, ¿okay? Salvo la de los Estados Unidos, que obviamente tuvieron su propio proceso, ¿no? ¿Por qué? Bueno, primero porque tenemos el hilo conductor de Francisco de Miranda, que como bien lo decía el presidente Iván Duque en estos días, que lo vi en una intervención, es un personaje que raya en lo mitológico. Todo lo que hizo Miranda y todo lo que sabía y todo por donde se movió, con quienes habló, con quienes trató, con quienes se codió, desde Catalina de Rusia hasta George Washington en los Estados Unidos, la gesta de Miranda para planear y echar las bases de la independencia es simplemente asombrosa, ¿no? Luego, todo el rol desempeñado por los venezolanos en todo el proceso es brutal, no solamente porque aquí empezó todo el 19 de abril de 1810, sino porque además, bueno, esta tierra parió a Simón Bolívar, parió a José Antonio Páez, parió a Antonio José de Sucre, parió a Juan José Flores, parió a Juan José Rondón. Es decir, buena parte de los libertadores de todos estos pueblos son venezolanos, ¿no? Nacieron en Venezuela. Pero lo que me preguntas en concreto, bueno, mira, la batalla de Carabobo, por supuesto, siempre será un hecho que no perderá su puesto en la historia por haber sido una batalla decisiva, aunque no la última, ¿verdad? Y porque de alguna manera en ella se resume el punto máximo de unidad de propósito que hubo entre los republicanos. En ella se resume también la jefatura clara, única, indiscutible de Bolívar, que llega a ese punto ya sin nadie que le dispute ser el jefe supremo, cosa que no ocurría hasta 1817. Siempre hubo quien le disputara el mando, siempre hubo quien se asignara el título de libertador, siempre hubo quien pensó que podía ser el jefe supremo y no él, hasta, como te digo, hasta 1817, 1818. De hecho, con la ejecución de Piar, con el sofocamiento de la conjura de Mariño a través del congresillo de Cariaco, y luego cuando conoce a Páez en 1818 en Apure y inmediatamente lo reconoce como jefe, Bolívar ya había terminado de superar todos esos problemas de liderazgo que tuvo, ¿no? Entonces, el 24 de junio es, entre otras cosas, una suerte de consagración de la jefatura de Bolívar sobre las fuerzas patriotas en cuanto a Venezuela se refiere. Ojo, sin dejar de reconocer cosas importantísimas, porque Bolívar no era ningún tonto, ¿no? Bolívar sabía muy bien, por ejemplo, el calibre de Páez, ¿no? Y puede ser que no lo haya tenido precisamente como un intelectual o algo así,
que tampoco era carente de eso, ¿no? Páez llegó a desarrollar unas habilidades interesantísimas. A lo mejor no las tenía para el año 21, pero las tuvo después, lo cual quiere decir que era un hombre con un potencial increíble, un hombre que cantaba ópera, llegó a cantar ópera, a tocar piano, tocar violín, llegó al máximo grado de la masonería venezolana, al grado 33 en cualquier orden masónica. Llegó a ser el primer gran comendador de la orden en Venezuela, a lo cual no llega cualquiera. Fue 3 veces presidente de la República. Es decir, Bolívar entendía perfectamente el potencial que tenía aquel hombre y no en balde lo designa general en jefe del ejército patriota en pleno campo de batalla, y además después, antes de irse, lo deja encargado del departamento de Venezuela, cosa que después es ratificado por el Congreso. Así que ahí hay mucha tela que cortar con respecto a eso. Y bueno, en cuanto a su significación histórica, ya aclaramos que es la batalla más importante y más decisiva, mas no es la única ni es la última, ¿no? Porque hay que también entender que esto fue un proceso que tuvo sus altibajos. Fueron 11 años de guerra hasta Carabobo, y si le sumamos los 2 años seguidos, los 2 años adicionales en los que hubo guerra, pues entonces son 13 años de guerra seguidos, que no son ninguna tontería. Doctor Heredia, hay un punto que me pareció muy interesante sobre la trascendencia histórica de este 24 de junio, y es cuando usted menciona que se consagró aquella unidad patriota, aquella en que respetó la figura de Bolívar y la reconoce como voz de mando, pero allí vemos como todos los personajes, todos los próceres y todos los intereses se alinean en este objetivo común que era la gesta de independencia y lograr separarnos del dominio español. Aunque hay que cuidarse los paralelismos históricos, si nos transportamos a hoy en día, ¿usted cree que Venezuela, somos descendientes directos de aquella época, existe en Venezuela ese espíritu por la lucha, por la libertad, aunque ya no estamos dominados por un imperio como el español, pero cree usted que existe en Venezuela todavía eh, este nivel de unidad, de sentimiento, de lucha, por alcanzar una independencia o una libertad política hoy en día? Sí, fíjate qué interesante. Lo que me pregunta me parece importantísimo. Evidentemente son circunstancias históricas totalmente distintas. Nosotros no estamos ahorita luchando contra una corona, ni estamos en una gesta para crear una república, ¿no? Somos independientes de la corona de España desde 1821 o 23, como tú lo quieras ver, y también somos una república con sus altibajos desde 1811, si te quieres referir a ese antecedente, y de manera mucho más real desde 1830, que es la república como la tenemos hasta el sol de hoy. Ahora, la causa de la lucha por la libertad está vigente porque así como somos independientes de cualquier reino o corona, en realidad se nos ha generado una nueva dependencia, que más que dependencia es una suerte como de eh, neocolonialismo o una conquista indirecta, porque estamos claramente dominados desde afuera en buena parte de las decisiones que se toman a nivel del grupo que controla el poder en el país, por básicamente el gobierno cubano, que lo predetermina y lo maneja casi que a su antojo, y además quienes controlan el poder han buscado aliarse con elementos, con países y con gobiernos que se manejan en la geopolítica internacional como grandes factores, como agentes imperialistas, ¿verdad? Lo que estamos viendo hoy de la agresión de Rusia contra Ucrania es claramente una agresión imperialista, ¿verdad? Donde Rusia intenta retomar territorios que en algún momento pertenecieron a la otrora Unión Soviética. Y bueno, eso por supuesto nos plantea a nosotros una lucha permanente por la libertad en la cual hemos estado imbuidos en los últimos 20 y pico de años, ¿no? Insisto, las circunstancias son distintas,
pero la lucha por la libertad de alguna manera es la misma, porque hay muchas formas de no tener libertad. En aquel momento era porque estábamos subyugados a una corona que la empezamos a ver de repente como extranjera, como que no nos sentíamos hijos de España y queríamos luchar por nuestra propia autonomía y tomar nosotros nuestras propias decisiones, etcétera, y que el poder político real estuviese en manos de criollos y no en manos de la llamada madre patria. Hoy en día el tipo de lucha por la libertad que tenemos planteada es otra, pero es una lucha por la libertad. Es por ejercer realmente nuestra independencia como país, por recuperar la república con todas sus formas de gobierno, con división de poderes, donde recuperemos también el régimen democrático como forma de gobierno, donde podamos tener elecciones libres, justas, verificables, donde podamos recuperar la alternabilidad en el gobierno, donde podamos plantearnos nuevamente, por ejemplo, tener un Congreso bicameral o un Senado donde se vea representada toda la federación, donde podamos volver a implementar un proceso de descentralización, donde los periodos presidenciales no sean tan largos y no haya reelección indefinida, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso tiene que ver con la libertad. Libertad que si además quieres llevar a un concepto más amplio, también entonces lo podemos hablar sobre los derechos humanos, podemos hablar sobre el tema de las libertades económicas, podemos hablar sobre la libertad de expresión y bueno, efectivamente en Venezuela estamos en una permanente lucha con respecto a eso. Y para conectar esto con el tema de la unidad patriota en Carabobo, nos hace falta, sin duda alguna, que por un método democrático, sin tener que fusilar a nadie, ni que haya cosas como las que ocurrieron en aquel momento, pueda haber un proceso donde elijamos entre todos a quien nos represente, a esa figura que Bolívar encarnó como jefe único. Nosotros necesitamos un líder unificador que sea lo más democráticamente electo posible. Ahí está la idea de la primaria sobre la mesa, ¿verdad? Y que entonces los Santiago Mariños y los José Antonio Páez y los Manuel Cedeño que hay en las fuerzas democráticas actuales acepten ser el jefe de la primera división o el jefe de la segunda división o el jefe del Estado Mayor conjunto y no disputarle el cargo al jefe supremo de las fuerzas patriotas, ¿no? Entonces, haciendo los paralelismos y tomando en cuenta que los métodos para determinar esos liderazgos y sus posiciones no pueden ser los mismos de aquel entonces, sí valga el ejemplo y valga la experiencia y valga lo que tú estás tratando de hacer, que es el paralelismo histórico para decir que nos hace falta en este momento una buena dosis de eso que se dio allí, de esa demostración de grandeza que se dio allí y esa unidad que se desplegó cuando todas las fuerzas se unificaron, cuando todos los líderes patriotas se unieron, cuando el objetivo clarísimo estuvo único, estuvo clarísimo y cuando dijeron este es el objetivo, vamos por él, lo vamos a lograr y lo lograron sin mayores discusiones porque estaban todos de acuerdo en el objetivo estratégico común y en el liderazgo que los unía a todos. Doctor Heredia, para terminar, además que esta respuesta que usted me ha dado me parece maravillosa, si me permite decirlo. Gracias. Hay Muchas otra gracias. pregunta que yo quisiera hacerle, y es que yo soy una persona bastante joven, tengo 28 años y tengo ya 3 años fuera del país y nunca había tenido tanto interés por la historia nacional como en aquel momento que salí del país hace 3 años. En marzo se cumplieron 3 años. No sabría decirlo, parece como que se me hubiera eh, catalizado, como si cada día se exhortara aún más mi venezolanidad. Y eso me lleva a siempre consultar bibliografía y querer, pero me encuentro un problema que la historia a veces es muy tergiversada. Se sabe que la mejor manera de dominar políticamente es precisamente cuando la gente reescribe la historia, tratando de cambiar ciertos hechos siempre para favorecer ciertas ideas. Y yo considero hoy en día, para quien se quiere interesar en historia, un desafío tratar de conseguir una fuente objetiva o tratar de entender o comprender la historia desde hoy en día y viéndola en retrospectiva con un punto de vista objetivo y entender que
cambia la pluma que él ha escrito y también cambia la realidad con la cual uno la puede analizar. Entonces, ¿cuál sería su consejo para personas como yo, que sé que no soy el único, que tratan de entender y conocer más su país, de poder estudiar su historia, pero de una manera que nos permita creer en ella y no que sea una simple, ¿sabe? Como no leer algo que ha sido reescrito con alguna trasfondo de alguna manera. Sí, mira, importantísima tu reflexión, tu pregunta y tu inquietud. Primero que nada, yo te felicito por tener esta inquietud que a pesar de que te entró ya prácticamente, por decirlo así, en el exilio, aunque probablemente no te fuiste forzado, pero sí fue una decisión que tuviste que tomar por la situación país y que además la han tomado millones de venezolanos en los últimos años, lo cual es una cosa totalmente dolorosa. Hoy veía un cuadro que hablaba de 4.8, pero era un cuadro que se basaba en cuestiones tecnológicas, fotos satelitales, etcétera. Yo creo que el tamaño de la diáspora venezolana es mucho mayor. De hecho, llevándose por las estadísticas oficiales de los países que han recibido venezolanos bajo registro, está clarísimo que la diáspora hoy en día es de más de 6 millones de personas, ¿no? Y que si bien es cierto que en el último año y medio han regresado algunos, todavía es mayor la cantidad de gente que sigue saliendo que la que está regresando. Eso es un dato importante de la realidad para que no nos dejemos meter el cuento de que no, que ya todo el mundo regresó o está regresando. Eso no es verdad, ¿no? De hecho, ustedes dos son un ejemplo, ¿no? Los dos están afuera y no me han dicho ninguno de los dos que tengan ningún plan de regresar pronto, ¿no? En todo caso, el punto es que lo maravilloso de lo que me acabas de decir es que jóvenes como ustedes se interesen por la historia. Y aquí vienen varios elementos por los cuales eso no solamente es válido, sino que es ¿okay? Primero, porque es útil, no solamente por los conocimientos, sino porque es útil para la vida saber de dónde venimos. ¿Sí? Saber de dónde venimos te permite no solamente tener el conocimiento de, sino además poder entender por qué somos lo que somos, ¿eh? Y poder prever lo que viene. ¿Sí? Eso te lo permite saber de dónde venimos y cómo vinimos y por qué vinimos de esa manera. Ojo, primera cosa. Segundo, a mi manera de ver, ustedes que están afuera, esto genera identidad. Yo estoy seguro que cada vez que tú ves un libro de historia o consultas un video de historia en internet o ahora tienes esta curiosidad nueva por la historia, etcétera, una de las cosas que te produce a ti ver lo que estás viendo es identidad nacional, volverte a sentir o seguirte sintiendo venezolano aunque vivas en Hungría. Y eso es maravilloso. ¿No? Y para quienes todavía estamos aquí, para reafirmarnos como tales, a pesar de que no hayamos salido del país, bien sea por circunstancias forzosas o bien sea porque tomamos la decisión de irnos por la circunstancia que vive el país, cualquiera de las dos son válidas. ¿Ok? Lo tercero es que además de la identidad y del conocimiento, tú acabas de tocar un punto importantísimo, lo fidedigno de la historia que estás leyendo versus lo tergiversado de la historia que se ha creado. A lo largo de la historia ha habido muchos intentos de tergiversarla, ¿no? Por ejemplo, este culto a Bolívar no es nuevo. Este culto a Bolívar es reiterativo en muchos presidentes y caudillos del siglo XIX y del siglo XX que trataron de apoderarse de aquella figura para hacerse ver que eran iguales al Libertador o parecidos al Libertador o que ellos, su ideario se amparaba bajo el ideario de Bolívar. Lo hizo Guzmán Blanco, lo hizo Gómez, lo hizo López Contreras, etcétera, ¿no? Lo cierto es que nunca había sido pero tan manipulada la figura de Bolívar, tan tergiversado lo que supuestamente dijo y tan acomodaticia la interpretación que se hace no solamente del personaje, sino de la nueva versión de la historia, donde resulta ser que de Bolívar para acá solamente se estudia al propio Bolívar, a Cipriano Castro, por supuesto pasando por Ezequiel Zamora, que no fue presidente de la República, pero que lo tienen como gran cosa, cuando en realidad era poco menos que un cuatrero, o un cuatrero, ¿verdad? Pasando por Cipriano Castro, a quien le resaltan el nacionalismo, Pérez Jiménez como penúltimo dictador militar y luego lo que tenemos. Bueno, y eso no es verdad. Obviamente eso no es verdad. Tú no puedes borrar
de un plumazo, o mejor dicho, con un borrador de eso de colegio, tú no puedes borrar de la historia del país a José Antonio Páez. ¿Eh? Y no lo puedes meter simplemente en el saco de los traidores desgraciados de la historia, etcétera, que hay que quemar vivos si volviera a existir y despachar eso así, porque no es posible. Porque Páez es Venezuela y de alguna manera es el fundador de la República como la tenemos hoy en día. E hizo enormes aportes a la República y a la historia, independientemente que se le puedan conseguir 1000 defectos y 1000 debilidades, como también se le pueden conseguir a Simón Bolívar, a quienes algunos simplemente tratan de endiosar, no conseguirle defectos, ni errores, ni debilidades, cuando evidentemente las tuvo. Tuvo momentos oscuros, tuvo, como dice mi querido hermano y amigo John Aipurua, tuvo lunares en su vida muy significativos, y eso no lo hace menos héroe, ni le quita nada. Y bueno, igual es Páez. Páez tuvo sus lunares, tuvo sus errores, tuvo sus debilidades, pero nadie puede quitarle a Páez el peso específico ante la historia. Tú no puedes borrar de un plumazo a Rómulo Betancourt. No lo puedes borrar de un plumazo, porque es que Rómulo Betancourt dejó en este país una huella indeleble. Es uno de los políticos más exitosos en cuanto a transformar su proyecto de país, su ideario en realidades tangibles. En sacar a Venezuela del proceso de los caudillos y del militarismo, etcétera, para convertirlo en una Venezuela democrática y de partidos. Bueno, ¿cómo tú borras eso? No puede, ni a Rómulo Betancourt ni a todo el liderazgo de la época que lo acompañó en eso, ¿no? Tú no puedes agarrar a Carlos Andrés Pérez y simplemente decir, no, este tipo está en el basurero de la historia. No, no puedes tirar a Carlos Andrés Pérez en el basurero de la historia. Porque Carlos Andrés Pérez es un legado aquí extraordinario como presidente, como estadista, como demócrata, etcétera. Sigue siendo súper polémico, podemos hablar de él 5 horas, pero no lo puedes tirar en el basurero de la historia. Entonces, muy importante lo que acabas de decir. No podemos, tenemos que interesarnos por la historia, pero además tenemos que interesarnos por la verdadera historia. Y entonces yo ahí te digo, hay que tener cuidado con las fuentes que uno consulta, ¿no? Hay historiadores sumamente serios para leer la historia tradicional de Venezuela. Ahí tienes de los viejos historiadores a un Juan Vicente González, tienes a un Augusto Mijares, tienes ya del siglo XX a un Gil Fortul, tienes a un Lisandro Alvarado, ya de los más recientes tienes a un Guillermo Morón, a un Carrera Damas, de los que están vivos y actuando, que además tienen canales de YouTube, tienen cuentas Instagram, tienes a Inés Quintero, que es una tronco historiadora, tienes a Raiz Luca, que es un tronco historiador, y que te van a contar el cuento como es, te van a decir las cosas como fueron, sin dorar la píldora, sin negarle virtudes, aciertos, logros y hazañas, pero sin dejar de decirte la parte que no es tan la leyenda de oro de las cosas, ¿no? Que también existe. Y mucho menos, con esto cierro, mucho menos te van a tratar de traficar una mentira como verdad solamente para acomodarla en su versión de la historia, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, creo que es importantísimo la fuente que se consulta y la seriedad de quien está transmitiendo el mensaje y el capítulo que haya que estudiar en un momento determinado. Es así, compartiendo con lo que mencionó Daniel al principio de su pregunta, realmente desde que salí de Venezuela, desde que estoy aquí tan lejos de casa, digamos, sí he sentido que mi espíritu venezolano ha estado más alto que nunca en todos los años que estuve en el país. Y realmente sí es una lástima ver cómo la historia de Venezuela se ha utilizado ya como una herramienta política, o partes de la historia de Venezuela se han utilizado como una herramienta política y no como un contexto, como una muestra de la evolución de un país. Profesor Heredia, hemos estado encantados con su participación aquí. Realmente siento bueno, vamos a quedar cortos de tiempo porque realmente la independencia de Venezuela es algo muy largo, pero no quisiera continuar sin antes darle la oportunidad a usted de nos hable de su canal de YouTube, Hablemos de Historia de Venezuela. Aquí por favor, le doy la palabra para que invite a nuestros oyentes, a las personas que nos están viendo, de qué se trata su canal.
Sí, bueno, muchas gracias por eso. Mira, por cierto, el riesgo que uno corre cuando empieza a hablar de personas con nombre y apellido, ¿no? Que siempre se te quedan gente por fuera, ¿no? Yo me puse a anunciar a toda esta gente, todo este pocos historiadores, y no mencioné, por ejemplo, a gente de la talla como Ramón J. Velázquez, que le hizo tantos aportes al estudio de la historia venezolana, a Jacopini Zárraga, por ejemplo, ¿no? que fueron fundamentales, a Ciso Martínez con sus grandes obras de historia, ¿no? A González Guinán, que por cierto una vez le preguntaron a Betancourt que había que tener para ser presidente de la República, y una de las cosas que le dijo, que se le preguntó, que se tenía que leer los 12 tomos de historia de González Guinán. que no son ningún cuento de hadas, pues son una cosa más o menos densa, ¿no? Por no decir pesada, pero obviamente la historia de González Guinán es importantísima. Y así, ¿no? Pero bueno, ya respondiendo a lo tuyo, nosotros tenemos un modesto aporte a este intento, esta tarea de difundir la historia. Comenzamos como un chat de WhatsApp, imagínate tú, un grupo chiquitico de amigos, de 17 personas apenas, amigos que nos une la vida, no teníamos ni siquiera un interés particularísimo, sino simplemente amigos de la vida. Y por ahí alguien que lamentablemente ya se nos fue, Roviro Terán, una gran persona, un gran rotario y un gran masón, mandaba todos los días unas efemérides, ¿no? Entonces, cuando empezó la pandemia y empezamos a quedarnos más tiempo en casa, a mí me dio por agarrar las efemérides de Roviro y mandarle un audio a todo el mundo sobre algunas de las efemérides del día, ¿no? Por ejemplo, hoy 4 de junio es el día del asesinato del Mariscal Sucre, ¿no? Y así entonces seguía con todas las efemérides de ese día. Entonces agarraba esta. Mire, el Mariscal Sucre, sí, lo mataron hoy. Acuérdense que fue la selva de Berruecos, al sur de Colombia, yendo para su casa en Ecuador, donde se iba a encontrar con su esposa y su pequeña hija, y el que estuvo detrás de esto fue fulanito tal, y el que le dio el tiro en el pecho mortal fue el coronel tal, y y por ahí me iba y echaba el cuento del asesinato de Sucre, ¿no? Y entonces de repente en el chat empezaron a decir, mira, pero ¿por qué no sacamos esto de aquí? Esto es así como que un acto muy mezquino de nuestra parte, quedarnos con esto, vamos a compartir esto con otra gente, ¿no? Entonces Roviro empezó a mandarle las efemérides y mis comentarios a alguna gente. Y hubo un buen feedback, y entonces decidimos empezar a montar eso en Instagram. Y el formato original es un audio grabado en WhatsApp con una imagen que tiene que ver con el tema, ¿no? Por ejemplo, el asesinato de Sucre, entonces el cuadro famoso de Sucre tirado ahí, el caballo huyendo y él tirado ya en el piso muerto y tal, eso, ¿no? Eso evolucionó a un audio con varias imágenes de fondo, y finalmente evolucionó a video, y de un video que era un monólogo donde yo echaba el cuento de algo, primero muy corto, 3, 4 minutos, después pasamos a una cosa un poquito más larga, 10, 15 minutos, pasó a ser lo que es hoy en día, donde nos tomamos todo el tiempo que haga falta, invitamos gente, tenemos conversaciones, hemos tenido conversaciones con Gustavo Tarres sobre el 23 de enero, con Ovidio Aguilar sobre Francisco de Miranda, con Pedro Benítez sobre el 19 de abril y el 5 de julio, con Miguel Rodríguez acabamos de hablar sobre Carlos Andrés Pérez y el Gran Viraje, etcétera. Hay muchas personas que hemos tenido allí, tenemos unas conversaciones excelentes, hablamos de un tema de historia, lo desarrollamos y creemos estar haciendo un modesto aporte a la difusión de la verdadera historia a través de ese canal de YouTube que se llama Hablemos de Historia Venezuela, Venezuela abreviada BZLA, que gracias a Dios ha tenido apoyo de la gente. Ya vamos llegando casi a los 4.000 suscriptores y llevamos más de 15.000 horas de transmisión efectiva certificadas por el propio YouTube, lo cual pues ya te hace estar, pues, por decirlo así, en otro escalón, ¿no? Rumbo hacia lo que pretendemos, que es llegar masivamente a mucha gente para difundir la historia de Venezuela. Y bueno, aprovecho para darle las gracias a ustedes por esta oportunidad, porque esto que estamos hoy aquí grabando no solamente va a ser difundido en las tertulias venezolanas en Hungría por obra de ustedes, sino que han tenido bien que este material sea compartido, y también será un programa especial de la serie Hablemos de Historia de Venezuela, lo cual les agradezco profundamente, amigos. Disculpa, quería decir que el placer es nuestro, doctor Heredia, por tenerlo aquí, por habernos brindado su tiempo para hacer esta
presentación, este conversatorio sobre el 24 de junio. En la descripción del video va a estar el link que va a llevar a su canal, el de Hablemos Historia de VZLA Venezuela. Va a estar allí en la descripción para que la gente pueda acceder. A modo de conclusión, además de expresarle todo nuestro agradecimiento por haberlo tenido aquí y nuestro placer, también quiero hacer una reflexión a todos los venezolanos, sin importar si están en el país, si se encuentran fuera del mismo. Conocer la historia de nuestro país es fundamental. No solamente es fundamental para construir nuestra identidad, para reafirmarla, para agarrarle cariño, aprecio y orgullo a nuestro gentilicio, sino también para que podamos construir un mejor país. Un mejor país se construye cuando las personas tienen un conocimiento de todos los aciertos y los errores que nos han llevado a donde estamos hoy y podamos como sociedad, como colectivo, como gentilicio, unirnos en un objetivo que es construir un país que no vuelva a cometer los errores que ha cometido antes, sino que busque redimirse, que busque superarse y que busque construir un país donde podamos estar todos presentes de ahora en adelante. Así que yo, como joven, como venezolano, considero fundamental para todos nosotros que tengamos un conocimiento de la historia. La historia no es algo que uno deba tenerle animaversión, no es una materia del colegio que puede haber sido aburrida, todo lo contrario. La historia de nuestro país es nuestra identidad. Cada uno de nosotros, en nuestra individualidad, es un reflejo de nuestra nación, de toda nuestra cultura. Así que la historia es por sí la expresión de nuestra cultura, de nuestra identidad. Así que yo invito a todas las personas que tomen interés por nuestro país, tomen interés por todo lo que ha pasado, por todo lo que vivimos, porque es la única manera que podamos tener una conciencia ciudadana y que podamos, cuando el tiempo lo permite y cuando nosotros mismos, los venezolanos, nos los permitamos, de dejar de hablar del país que pudo ser y finalmente emprendamos la gesta que nos permita ser el país que queremos y el país que puede verdaderamente llegar a ser. Así que en nombre de la Asociación de Venezolanos en Hungría, les agradezco a todos haberse conectado a ver a este especial y bueno, expreso de nuevo mi agradecimiento a usted, doctor Heredia, y a ti, Mauricio, por estar siempre conmigo colaborando en esta tertulia. Muy bien. Muchas gracias a todos. Mauricio, Daniel, nuevamente gracias. No quiero dejar de mencionar a alguien que fue quien me contactó, que fue María Beatriz Rosell, compañera de ustedes ahí en Hungría, y que buscó mi contacto a través de su padre, un gran amigo, un gran venezolano, el doctor Jorge Rosell, gran jurista, penalista, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia en su momento y una persona que realmente merece todo mi aprecio, mi reconocimiento y mi respeto. Así que gracias al doctor Rosell por haber hecho el contacto, gracias a María Beatriz por haberlo concretado y gracias a ustedes por esta magnífica oportunidad. De verdad que se lo agradezco. Hasta la próxima.